Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Facebook Live? Es un gran gusto saludarlos y el día de hoy hablaremos de un tema sumamente interesante que es el de padres que forman líderes, padres que forman hijos con liderazgo, con visión y con conciencia. Uno de los aspectos más importantes de cómo nuestra sociedad funciona se basa en la educación que han recibido las generaciones actuales de adultos, las generaciones incluso posteriores de niños que después van a ser adultos. La educación siempre es un tema muy importante, muy trascendental, y estamos viviendo en día de hoy un fenómeno muy interesante, pero muy negativo también a la vez, que es el hecho de que los padres transfieren la responsabilidad de la educación a una escuela, a unos profesores, a un equipo de personas que, si bien tienen la tarea de formar académicamente, no eximen y no quitan la tarea de educar en valores y de formar a las personas que son los hijos, cuya responsabilidad por lo tanto recae realmente en los padres. Así que es un tema muy interesante y estamos generando una información y una invitación también a un taller sobre padres que forman líderes. Quiero hablarte de algunos puntos que son realmente importantes en la formación de hijos líderes y en la formación incluso de otras personas que nos acompañan en la vida, no necesariamente hijos, para formarlos como verdaderos líderes, líderes con conciencia que aportan cosas positivas al mundo y a los demás. Un liderazgo consciente que se vuelve positivo. Así que uno de los puntos más relevantes es el tema del afecto. El afecto es un tema muy serio porque es una necesidad humana. Todos necesitamos sentirnos protegidos, sentirnos seguros y sentirnos amados. Incluso la teoría humanista de Maslow habla de esas necesidades realmente que son primero de seguridad, de confianza y después que son también necesidades de afecto y de aceptación. Un niño o una niña que se siente amado, que se siente aceptado, que recibe amor incondicional, va a ser un adulto emocionalmente autosuficiente, va a ser un adulto no manipulable y por lo tanto va a poder dirigir su vida con libertad, con conciencia de la toma de decisiones que debe de llevar a cabo y de una manera muchísimo más sana. Es sumamente trascendental que los niños reciban afecto suficiente e incondicional. Y se vuelve todo un tema porque hay muchos adultos que vienen de generaciones en las que recibieron agresión, en las que recibieron hostilidad de muchas formas y de parte de sus padres, y se vuelven a veces muy incapaces de transmitir afecto. El tema de la transmisión del afecto es sumamente serio. Cada adulto, cada padre de familia debe cuestionarse: ¿qué tanto soy una persona con capacidad de dar afecto? ¿Y con qué calidad brindo el afecto? Y eso también tiene que ver mucho con la atención, obviamente. Brindar a los hijos atención de calidad y afecto de calidad constante, con aceptación y amor incondicional, va a ser crucial para la forma en la que esos niños van a vivir siendo adultos posteriormente. El segundo de los elementos importantísimo y que está siendo todo un tema de conflicto para muchas personas es el tema del manejo de la autoridad. Nos encontramos con padres que no saben qué hacer con sus hijos, que no saben qué hacer con sus hijos adolescentes sobre todo, porque sienten que han perdido la autoridad, que sus hijos ya no les obedecen, que no tienen control sobre ellos, experimentan muchas problemáticas. Tenemos muy seriamente presente el tema de las adicciones, del ejercicio de la vida sexual sin responsabilidad, entre muchos otros temas que son muy delicados, que son muy serios y que los padres están experimentando mucha ansiedad porque no saben cómo manejarlos y porque no sienten tener suficiente autoridad para con los hijos. La autoridad comienza porque en casa y de parte de los padres existan valores con los que ellos se conducen, que dediquen tiempo y afecto. ¿Para qué? Para que tengan la autoridad moral para decirles a sus hijos qué es lo bueno y qué es lo malo. Además, hay que enseñar el valor de la responsabilidad y de la consecuencia de los actos. Entonces, tuvimos una pequeña interrupción, pero continuamos. Hay cuestiones técnicas. Entonces, los padres están experimentando que sus hijos no obedecen del todo, pero no están haciendo la conexión entre la falta de afecto, la falta de atención, la no crianza con valores que ellos no han generado, la no consecuencia de los actos que no han enseñado en la vida del menor. No están haciendo la conexión de esas cosas con la falta de autoridad que tienen actualmente. Entonces, uno de los aspectos más relevantes es generar que los hijos aprendan las consecuencias de los actos. Los padres muchas veces tienen un concepto, un paradigma muy negativo, que suena bonito pero es muy negativo, y ellos dicen: yo no quiero que mis hijos sufran y quiero darles a mis hijos todo lo que yo pueda
y evitar que sufran. Si los padres se educan con ese paradigma, van a cometer muchísimos errores en el manejo de la autoridad, van a cometer muchas equivocaciones, y cuando sus hijos estén experimentando las consecuencias de sus propios actos, ellos van a sentir culpa y van a decir: ay, pero está sufriendo mi hijo, entonces déjame evitar que sufra, le minimizo, le suavizo las cosas, se las pongo todavía más sencillas, le resuelvo todo, intervengo por él, hablo con las personas, lo defiendo, lo chiqueo, hasta el grado extremo de malcriarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos generando una vida, en la vida de los niños, una conciencia de que sus actos no tienen las consecuencias reales. ¿Por qué? Porque siempre aparece papá y mamá que le resuelve, que le disminuye y que le soluciona las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a querer después que ellos comprendan el mundo en el que nos queremos manejar? ¿Cómo vamos a darles a entender en los hechos que tienen que prepararse para el mundo si no les dejamos experimentar el mundo? Si les estamos resolviendo todas las cosas que deberían ellos experimentar. Uno de los aspectos más trascendentales es permitir que los hijos vivan las consecuencias de sus actos. Y los papás tienen que aprender a manejar la culpa, tienen que aprender a manejar sus sentimientos y la autoridad para que eso ocurra. Un saludo para todos. Hay comentarios acá. Dice Miguel Mercado: a los árboles se les conoce por sus frutos, ningún manazo de peras. Así que felicidades, Pili Luna, por ser un excelente padre que ha formado líderes. Ok, se refiere a mi papá. Claro, mi papá pues ponía en práctica todas estas cosas, por eso, claro, estamos generando esto y brindándolo a las personas. Entonces, bueno, muchas gracias a Miguel Mercado por el comentario y a todos los demás que están ahí unidos en la transmisión en vivo, y que les pido que después compartan este video. Entonces, estamos viviendo una generación de padres que sobreprotegen, que no brindan suficiente afecto, no brindan suficiente atención, y que a la hora de que hay dilemas y controversias con los hijos no saben negociar, no saben manejarlo, y están experimentando que no tienen hijos maduros por una razón muy simple: no los han dejado madurar, ellos no los han dejado madurar. Así que hay una serie de paradigmas y de conceptos que hay que cambiar en la crianza, y están todos invitados a este taller que vamos a tener este domingo, o sea mañana. Es un taller para la formación de líderes, padres que forman hijos líderes. El tercer aspecto precisamente tiene que ver con el liderazgo, cómo formar hijos líderes. Ya hablamos del tema del afecto, ya hablamos del tema de la autoridad, y ahora sigue cómo formar hijos líderes. Y aquí hay 3 puntos muy importantes, 4 puntos muy importantes. Primero, es sumamente importante que los padres les den a los hijos experiencias importantes, experiencias que tengan que ver con el deporte, con el arte, la cultura, con los viajes, experiencias de visitar museos, experiencias de conocer personas exitosas en diferentes campos, en diferentes ramas. ¿Por qué? Porque los hijos están tomando modelos de todas partes. Actualmente nos quejamos es que los adolescentes admiran a los narcotraficantes, admiran a las personas que hacen bromas en internet, admiran a muchos modelos que no son muy sanos, ¿no? Muy dignos de ser admirados, pero los admiran. Y entonces los padres se quejan y me explican todo eso, y yo les digo: bueno, si ellos están admirando eso, es porque nosotros no les estamos dando suficientes modelos de admiración positivos. Y yo les digo a los papás: ¿hace cuánto hablas con los hijos de los poetas, de los científicos, de los filósofos, de los escritores modernos? ¿Hace cuánto hablas con tus hijos de investigaciones científicas, de muestras de arte, de cultura, de galerías, de conciertos de música? Entonces me dicen: nunca. Bueno, entonces eso quiere decir que los hijos están tomando los únicos modelos que pueden tomar, porque son los únicos que se les están dando. Y nosotros como adultos no estamos dando ni brindando suficientes modelos dignos de admirar, modelos de liderazgo, no los estamos dando. Y entonces ellos pues no tienen otra cosa que tomar, pues toman lo que hay, modelos negativos. Así que uno de los aspectos más importantes es brindarles experiencias importantes. Y hay muchas formas: los Boy Scouts, actividades culturales, artísticas que tengan que ver con la naturaleza, visitar empresas, museos, visitar galerías de arte. Necesitamos a los hijos darles esas experiencias significativas que les lleven a ellos a soñar que eso es posible para ellos, que pueden admirarlo y que pueden incluso empezar a practicar algo relacionado con ello. El segundo de los aspectos que considero sumamente importante en la formación de hijos líderes: la lectura. Muchas veces experimentamos esta situación: los padres no leen, los padres no se están educando, y les están diciendo a sus hijos: edúcate, aprovecha la escuela, aprende, la educación es lo más valioso que te voy a dejar, la educación es muy importante. Y los hijos se les hace un signo de interrogación gigante y dicen: ¿la educación? ¿Muy importante?
Pues si yo veo que mi papá y mi mamá nunca se educan, nunca los veo leyendo y pues no se han muerto, no se han enfermado, ¿a poco es muy importante la educación? Entonces ahí entramos en un dilema. Estamos pidiendo a nuestros hijos que para ellos resulte importante algo que para nosotros no lo es, la educación. Si yo como padre no leo, no compro libros, no visito librerías, no visito presentaciones de libros, no visito actividades relacionadas con la literatura y la educación, si yo no lo hago, ¿cómo pretendo que para mi hijo sea importante algo que para mí no es, algo que en nuestra casa no es? Así que no es lo mismo educación que ir a la escuela. Hay un montón de personas, niños y adultos desde primaria hasta universitarios, yendo a la escuela, pero que no tienen ningún interés por la educación. No es lo mismo. Ir a la escuela es decir presente, es aprender algunas ideas y contestar un examen. Pero gusto por la educación es leer, es investigar, es innovar, es buscar información que necesito para tener una mejor comprensión del mundo en el que vivo, y hay esa tendencia a buscar la información. Hay esa tendencia por querer saber, querer conocer, el amor por el saber. Y eso pues se va a transmitir cuando los padres lo tengan. Cuando los padres tienen gusto por el saber y educan a los hijos con esa comprensión, con ese valor del gusto por el saber, resulta que sus hijos hacen la tarea solos, estudian de más solos, sacan buenas calificaciones sin que nadie les pida nada. ¿Por qué? Porque hay el valor de la educación. Y eso es algo mucho más grande que mandar a los hijos a la escuela, y comienza con que los padres lean, los padres tengan gusto por la educación y por el saber, que hablen del conocimiento, del arte, de la cultura, y entonces los hijos van a crecer en un entorno relacionado con ello y por lo tanto se va a volver muy sencillo, muy natural. Primero dijimos del liderazgo, las experiencias. Segundo, la lectura. Tercero, una visión del mundo. ¿Sí? Es muy importante que los padres hablen de ideales, si quieres desde los derechos humanos, si quieres desde la ecología, si quieres desde la filosofía, desde la espiritualidad, desde la sociología, pero los padres tienen que hablar de ideales. ¿Qué mundo queremos? ¿Qué mundo estamos soñando? ¿Qué tiene que cambiar de este mundo para que sea mejor? Hablemos con nuestros hijos de ello, hablemos de ese mundo mejor, de las cosas que deben ser innovadas, que deben de ser cambiadas, y cuando los padres hablen de eso, entonces, ¿qué crees? Vas a estar educando hijos con visión, vas a estar educando hijos con una mente muy despierta, con una mente con mucha conciencia humanitaria, con mucha conciencia social, con conciencia espiritual. Habla a tus hijos de que estamos aquí de paso, que hemos nacido en este mundo, pero que estamos aquí temporalmente, que lo vamos a dejar en algún momento, y que estamos aquí para aprender, para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir, que finalmente después de dejar este cuerpo tenemos que seguir aprendiendo a donde vayamos, porque somos almas eternas. Habla a tus hijos de ideales. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ellos? Se va a crear una visión, y vamos a estar educando una generación de líderes y de niños que después van a ser adolescentes y adultos con visión para construir un mundo mejor. Y el tercero y el más importante de todos, el cuarto, el más importante de todos, padres que forman líderes son aquellos que se involucran directamente en la educación de los hijos y que no consideran que la educación de sus hijos sea responsabilidad de aquella escuela a la que le pagan una colegiatura o de aquellos maestros a los que manda una institución para que aprendan, sino que verdaderos padres que forman verdaderos líderes son aquellos que dicen: el proyecto más importante de mi vida son mis hijos, son la educación que estoy generando en ellos, no con la escuela, sino con lo que enseño con el ejemplo, con lo que hacemos en casa, con la forma en la que nosotros conversamos y hablamos del mundo, con la forma en la que les respondo sus preguntas y su curiosidad. Y esa educación que estoy brindando es la más importante de todas. Padres que se apropian y se involucran plenamente en la educación de los hijos y que dicen: mi hijo, mi hija, mis hijos son el proyecto más importante de mi vida, porque lo que yo finalmente haga o no haga va a terminar cuando yo me vaya, pero lo que haga con mis hijos se va a quedar en el mundo y se va a quedar para las generaciones. Hablaremos más detalladamente de este tema y de otros en el taller que estaremos teniendo el día de mañana a las 10 de la mañana, de 10 a 12:30 tendremos ese taller. Es un taller que se imparte en 2 domingos. El primer domingo es mañana, 9 de octubre, de 10 de la mañana a 12:30 del día. Y el segundo domingo es de mañana en 15 días también, de 10 a 12:30. Todas las personas que estén en Uruapan o cerca de Uruapan, no se lo pierdan, tomen ese taller, es muy importante. Hablaremos de reglas, de manejo de la autoridad, del arte de negociar con los hijos, sobre todo con hijos adolescentes. Será una experiencia muy completa, los esperamos a todos, sean parte de. Y termino diciendo una de las frases de invitación a este curso: tener hijos
no es algo tan sencillo. La frase dice así: así como comprar un piano no te hace pianista, tener hijos no te hace padre. En ambos casos se requiere practicar, desarrollar el arte para finalmente dominarlo. Tus hijos son el proyecto más importante de tu vida, porque aún después de que tú te vayas, se queda esa parte de ti en el mundo y para las generaciones, tus hijos. Cada hombre y cada mujer es el resultado de su atrevimiento mental. Nos vemos en la próxima ocasión, tu amigo Milton Luna. Puedes compartir este video, te pido que nos ayudes a compartirlo y nos vemos en la próxima ocasión y oportunidad.